Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos contigo, Señor, y te damos las gracias por darnos una ocasión más de poder compartir tu palabra con aquellos oyentes que tú has decidido que así lo hagan. Pueblo de Dios y pueblo tal vez que no ha hecho su confesión de fe, pero que están interesados en oír la palabra del Señor y ya pronto vendrá la fe hacia ellos. Te damos gracias también por algunos hermanos que se han ido recuperando y también te suplicamos por aquellos que están pasando la angustia de vivir, Señor, esta enfermedad que no ha respetado clases sociales, credos, sino que, Señor, eh, de diferentes categorías, les ha dado a ovejas, les ha dado a siervos del Señor y algunos ya no están con nosotros. Pero queremos suplicarte por los que estamos de este lado del velo, Señor, todavía. Padre, en el nombre de Jesús, que nos guardes. Oraremos por sus peticiones y por sus necesidades en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, no nos cansaremos de agradecerte, Señor, que hayas tomado en cuenta nuestra vida, Señor, y que nos hayas abierto el entendimiento para poder nosotros recibir este evangelio tan precioso y tan maravilloso, que no es para los ángeles, sino es para nosotros los hombres, Señor, porque tú deseas que todos los hombres se vuelvan al pleno arrepentimiento. En el nombre de Jesús te suplicamos por aquellos, Señor, que están recuperándose, pero que todavía el oxígeno les hace falta. Te suplicamos por aquellos que están embatallados con la enfermedad, Señor, en los hospitales, en sus hogares y en diferentes lugares. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por ellos, en el nombre de Cristo, que los sostengas con un espíritu de poder y que siempre manifiesten la confianza y la fe en ti, Señor. En el nombre de Cristo, háblanos en esta oportunidad como lo haces tú tan bondadosamente a través de tu palabra y como a niños, Señor, que vamos principiando en la escuela. Enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Eh, es muy interesante ver aquí en Mateo capítulo 8, capítulo 7, en donde el Señor en el versículo 15 habla acerca de los falsos profetas. Y entonces habla aquí en este versículo que hay que tener cuidado de los falsos profetas, que nos cuidemos de estos profetas, porque podría ser en este momento aquellos que interpretaron mal la ley y que están precisamente ante una mala interpretación, dando permisivas para vivir de una vida disoluta, desordenada o tajante en cuanto a las cosas del Señor. Por eso dice, cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero no son ovejas, porque por dentro dice que son lobos rapaces. Esto se podría aplicar hoy en día, no solamente a los profetas, sino a mucha gente que llega y que se hace pasar por cristianos, que son tal vez los más, y que conviven muchas veces con nosotros, y que tal vez nosotros no se mueve el espíritu de discernimiento para poder discernir que estos precisamente son lobos rapaces vestidos con piel de oveja, están disfrazados. Y entonces entran a hacer muchas cosas, valiéndose de la fe y valiéndose del amor ingenuo que muchas veces cuando nosotros comenzamos tenemos como cristianos. Y entonces dice acá, eh, por dentro, oiga, por dentro, dice, son lobos rapaces.
Aquí está hablando que destruyen, está hablando de que matan, aquí está hablando de situaciones. Por eso no tenemos que cuidarnos únicamente de la gente de la calle. Yo creo que a un borracho lo puedes identificar y dice, bueno, yo no, mejor no voy a caminar con él porque no sea que andando con él también yo me pierda. Yo creo que estos los identificamos bien, pero los que están adentro, aquí está hablando de gente que tiene doctrina, aquí está hablando de gente que está adentro y el Señor dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Por qué no van a otro lado? Sino vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos no cambian. Estos son los que destruyen los hogares. Estos son los que se llevan a los jóvenes a las discotecas. Estos son los que seducen a las jovencitas a tener relaciones sexuales y relaciones amorosas sin permiso de los padres. Estos son tan tremendos que son los que se meten en los hogares y destruyen los hogares. Son lobos rapaces. Oiga, estos lobos, hay lobos que muchas veces los domestican, pero estos dice que son rapaces. Usted sabe que el lobo es un animal que se dedica a la caza, a matar a otros animales para alimentarse y entonces este es el alimento. ¿Y cómo los vamos a identificar? Por sus frutos. Los vas a conocer, dice aquí la palabra. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esto es imposible. Así son estas personas. Tú tienes que observarlos. No vas a mencionar un epíteto, mejor observa su condición, porque muchas veces se visten de ovejas, dice aquí la palabra, manifiestan una mansedumbre que no tienen, manifiestan una honradez que no existe. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado y asesorarte cuando hay situaciones de orden económico y te llegan a prestar o te llegan a decir que sirvas de fiador, porque dentro de las iglesias cristianas y dentro de la sociedad, pero no nos interesa en este momento la sociedad, sino nos interesa la casa, nos interesa donde nosotros nos movemos, llega mucha gente vestida con piel de oveja, dando lástima y realmente llega a afectar el rebaño. Por eso dice aquí, por sus frutos los vas a conocer. Los frutos son los que identifican a cada persona. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y entonces, más claro ya no habla la palabra. Un árbol bueno no puede producir, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Así que por sus frutos, vuelve a insistir, los vas a conocer. Escuche esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Bueno, hoy tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos la palabra también. Acuérdese que las Biblias antes no existían. Existían los rollos y estos los leían en la sinagoga, pero el Señor viene y trae realmente un evangelio maravilloso. Él no vino a quitar la ley, Él no vino a abrogar la ley, sino al contrario, vino para cumplirla y explicar la ley. Dice que había una ley que se llamaba la ley del talión, y esa ley era ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Eso es muy fácil decirlo, diría cualquiera, pero el Señor no solamente lo dijo, sino que cumplió, porque dio su vida en la cruz del Calvario por todos los enemigos del Señor. Yo quiero decirle que era enemigo de Dios, aunque yo creía que no era enemigo de Dios.
porque es lo que nos ha vendido la religión. Y por eso es que ellos ponen a San Poporopo, ponen a San Pascual, ponen a San Lapicero, ponen a Santa Escoba antes que al Señor Jesucristo. Pero viene el Señor y gracias a Dios por aquellos hombres que dieron su vida para que estas Biblias ahora estén en nuestras manos. Fueron gente abnegada que tuvieron un encuentro personal con el Señor y no les importó arriesgar la vida de ellos y de su familia para que llegaran verdaderamente este evangelio a las manos de donde tenía que llegar, a las manos de las personas que estábamos ávidas de salvación, que creíamos que no había otra vida. Mire, cuando uno se enfrasca en el pecado y peca y hace un montón de cosas, muchas veces uno quiere salir de ahí y no puede. Muchas veces uno quiere cambiar y no se puede cambiar y cada vez se va hundiendo y se va hundiendo. Uno echa a perder hogares, echa a perder hijos, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque vino a alumbrarnos a nosotros que estábamos ciegos, como aquella tierra de Zabulón y Neftalí, una tierra asentada en un lugar de sombra y de muerte, una luz les alumbró y esa es la luz de Cristo, es la luz del Evangelio que nos ha sacado de ahí. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La connotación de la fe. ¿Para qué es la fe? La fe no es para un carro, la fe no es para una buena casa, no. La fe de la cual está hablando en Hebreos capítulo número 11, sirve para agradar a Dios. Porque estos hombres maravillosos de Hebreos 11, que son conocidos como los héroes de la fe, le creyeron al Señor. Ellos vinieron y siguieron caminando y las circunstancias eran adversas, pero ellos agradaron a Dios. Y estos entonces, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Nosotros buscamos a Dios porque nos gustan por las añadiduras. Las añadiduras vendrán a la vida de aquella persona, pero la añadidura no es para que te envanezcas, la añadidura no es porque seas el mejor cristiano, la añadidura no, eso no es de esa manera como lo están presentando hoy. Entonces aquí dice, sino, mire lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para eso vino Cristo, para aconsejarle, para decirle a usted, para decirme a mí, cuál es la voluntad de Dios. No conocíamos la voluntad de Dios. Cuando usted no conoce la voluntad de Dios, usted no puede agradarlo. Yo no puedo agradarlo. Yo voy a vivir para sí mismo con una egolatría. Quiero satisfacerme yo y segundo yo y tercero yo. Eso se llama egolatría. Pero cuando viene este evangelio nos despersonalizamos y nos vemos tal como es. Y queremos vivir, estamos haciendo una lucha, estamos caminando, estamos batallando para agradar a Dios. Tal vez estamos lejos, tal vez estamos muy lejos, pero de algo sí estoy seguro, que no estamos en el mismo lugar donde el Señor nos encontró. Hemos caminado un trechito, hemos caminado un trecho, quizás nos falte mucho, pero tenemos la esperanza, porque el Señor ha puesto adentro de nosotros al Señor Espíritu Santo. Hoy, cuando hacemos cosas malas, cuando decimos vulgaridades, el Espíritu nos da testimonio de que hay algo incorrecto que nosotros estamos haciendo. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos desagradando a Dios. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, oiga, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y no en tu nombre hicimos milagros? Tres cosas menciona, la profecía. Luego habla de que echaron
fuera demonios. Y luego habla de que hicieron obras, obras de poder aquí, que son los milagros. Tres cosas hicieron ellos. Pero dice que el Señor entonces dice que les va a decir, les voy a declarar, les voy a decir, jamás los he conocido, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Por qué? Porque nunca hubo una relación personal con el Señor y espiritual con Cristo. Porque está hablando, jamás os conocí, jamás os conocí. Entonces aquí está hablando de que no hubo una relación personal y espiritual con Cristo, que es lo que tenemos cuando tú conoces a Cristo, cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, tu vida va a cambiar. Ponga atención a esto, porque yo no estoy hablando de que nos convertimos en gente impecable. Por mucho cuidado que tenga usted con su vestidura, con su ropa que se pone, si no se la cambia al otro día, si continúa con ella y aún cambiándose a diario usted su ropita, muchas veces le sucia. Así es la vida del Espíritu, pero está la sangre de Cristo, que nos podemos acercar a Él para lavar estas vestiduras a través del perdón. Entonces, por eso yo no estoy hablando no estoy poniendo una marca a la cual ninguno puede calificar. No, esto no es cierto. Si no, no hubiéramos calificado nosotros. Lo único que ahora hay un tester, hay un termómetro dentro de nosotros que Dios ha puesto. Hay un semáforo ahí adentro de nosotros que cuando hacemos cosas indebidas se enciende y ahí está. ¿Y para qué se enciende? Para que nosotros advirtamos que algo está mal ahí y que lo corrijamos. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Viniendo a Cristo y pidiéndole nuevamente perdón, ya no de nuestros pecados, sino de cosas que nos han hecho tropezar. Mire, a muchos el Señor no nos ha cambiado y nos está cambiando, pero probablemente el carácter sea un área que todavía la tengamos descubierta y así, fulano, sutano, mengano, perencejo, cada uno tendrá su área. La mentira, por ejemplo, el carácter, las respuestas no sazonadas y el egoísmo, la envidia y tantas cosas que se pueden mover dentro de nosotros, pero gracias a Dios ahora ya nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor Espíritu Santo está dentro de nosotros y se contrista, dice la palabra acá. Entonces el Señor ahora a estos hombres que eran religiosos, estos hombres que se consideraban muy limpios y que consideraban al Señor como un cualquiera, entonces les declarará, dice, mi Padre les va a declarar, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Enseguida, el Señor les habla de los dos simientes. Aquí hay algo muy importante, dos cimientos, no simientes, perdón, dos cimientos. Está hablando de una construcción, está hablando de dónde edificar, está hablando el Señor de esto y dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oiga, hay tres cosas aquí. Oye las palabras, las pone en práctica, eso lo hará sabio. Será semejante a un hombre sabio. Entonces el Señor lo primero que te quita es la sordera, afina tu oído, te quita, muchas veces hay personas que no pueden oír lo que se les está diciendo porque tienen su oído lleno de cerumen y cada vez oyen menos. Y cuando van al médico, el médico les limpia, les hace un lavado ahí adentro del oído y les saca ese cerumen que se fue acumulando y se fue acumulando y sienten algo rico cuando le quitan ese tapón. Por eso dice aquí la palabra, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, mire, y las pone en práctica,
será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces lo primero que hace el Señor es que te quita la sordera. El médico divino interviene, te quita esa sordera y por eso luego pasas tú precisamente cuando oyes la palabra de Dios, porque que te quitó la sordera, es el cerumen. ¿Cuál es el cerumen? Es todo lo que el mundo ha metido ahí, ha metido la música, ha metido un vocabulario que se habla en las calles, ha metido mentira, ha metido todo lo que no es agradable a Dios, ha entrado a nuestro oído. Entonces viene el Señor y lo primero que hace es que te quita la sordera. Por eso dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, primero hay que oír. Oye, ¿por qué oír? ¿Por qué el enemigo quiere tenernos sordos? ¿Por qué el enemigo nos mete cualquier cosa de música, de palabrerío? Porque por el oír y el oír de la palabra de Dios viene la fe. El adversario no quiere que tú tengas fe. El adversario quiere que tú pongas la confianza, pero no en Dios, sino la confianza en las demás personas, la confianza en tus estudios, la confianza en los libros, la confianza en el gobierno, la confianza en el policía, etcétera, etcétera. Entonces viene y lo primero que hace, por eso dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, las palabras del Señor. Mire, entonces lo primero que hace el Señor es que limpia tu oído y va a empezar a poner tu oído, a hacer un oído de discípulo. Lo primero que te quita entonces es la sordera. Y cuando te quita la sordera, vas a poder llegar a ser una ovejita del Señor. ¿Por qué? Porque entonces el Señor dice en otro texto, y mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué el enemigo quiere ensordecerte? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Ahí viene la fe. Y entonces tú vas a ser un hombre, vas a ser una mujer que va a tener suficiente fe. Por eso es que te cuesta tanto congregarte, por eso es que te cuesta tanto oír la palabra de Dios, por eso es que te cuesta tanto leerla, porque estás leyendo, pero hay otro que te está susurrando al oído y que te está declarando la palabra. Ese es el Señor Espíritu Santo, para que todo tu ser integral esté embebido de la palabra del Señor. Y entonces por eso en el libro de Apocalipsis el Señor a una de sus iglesias le dice el Señor, si alguno oye mi voz, oiga, es una congregación, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso es tan preciosa la palabra del Señor. Eh, y sabes, otra cosa bueno, ya te vuelvo a repetir, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice acá, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, primero tienes que oír y luego practicarlas. Es precioso este evangelio. Y entonces cuando tú oyes las palabras, oímos. Por eso es muy importante que el enemigo también interviene y cuando estás oyendo la palabra de Dios a través de una disertación, a través de una prédica, a través de un mensaje, a través de un radio, ahí está y te llaman por el celular. O viene otra persona y te interrumpe. O viene otra persona en la misma congregación y está sentada con ella y te empieza a hablar. Estos son usados por el enemigo. ¿Para qué? Para que no oigas la palabra del Señor. Mire.
Porque si alguno oye la voz del Señor, dice, ¿verdad? Me quería decir, oye, yo estoy a la puerta, dice, y toco o llamo. Como hacían antes que no teníamos timbre y nos silbaban. O decía, fulano, nos gritaban y tú oías. Y entonces abrías. Yo estoy a la puerta, dice el Señor. Estoy a la puerta, o sea, está afuera. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre tu corazón al Señor. Entraré a Él, traigo comida, traigo alimento. Y ese alimento que te va a dar fuerza, esa comida que te va a fortalecer, que te va a nutrir, que te va a alentar, que te va a dar vigor, pero tienes que abrir. Por eso hay mucha gente que no oye la voz de Dios y no abre y está endurecido y está emproblemado y no puede salir de ahí. Dios te está hablando y entonces si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero el Señor lleva el alimento porque el Señor ya estableció algo en la palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y de qué más puede vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo traigo de un alimento que no hay aquí en la tierra y yo lo traigo para alimentarte y darte vida y vida en abundancia. Esta comida, que cuando comes esta comida, como comió el profeta Elías, le tardó 40 días y no tuvo hambre hasta que llegó a un lugar, a una cueva y se metió ahí con una comida de estas que da el Señor. Te da de beber. Por eso es que nosotros muchas veces, tu alma tiene sed. ¿Qué le vas a dar de beber a tu alma? Ya la divertiste, ya consumiste lo que consumes, tu alma no está saciada, tu alma tiene sed y no logras, un alma ansiosa es un alma que no tiene paz, es un alma que siempre está irritada, es un alma que siempre está estorbada. El único que le puede dar a beber al alma del agua que quita la sed se llama Jesucristo, es el Señor, a través de este evangelio bendito, el cual habla. Y entonces dice aquí, primero tienes que oír la voz de Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios? No vas a poder agradar a Dios. Yo no voy a poder agradar a Dios si no oigo primero la voz del Señor. Como el niño que tú lo agarras, vas a la tienda y traes esto. Pero si él se va a la tienda, ni siquiera le dijiste qué es lo que va a traer. ¿Qué te va a traer? Así vivimos nosotros en el mundo, sin oír la voz de Dios. Tú que le pediste al Señor que te arregle la vida, empieza a oír la voz de Dios. Él te va a decir a dónde ir, Él te va a decir qué hacer. Y te cuento algo, para Dios no hay nada imposible. Es el Dios de los imposibles. Estamos en buenas manos. ¿Qué quiere Dios de ti? Tú no le puedes dar nada al Señor. Lo único que podemos darle cuando ya estamos nosotros restaurados es gloria, es honra, es alabanza, es pleitesía. Pero antes no. Por eso habla aquí la palabra y dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, las pone en práctica. ¿Cuánto cristiano hay que no practica la palabra? Entonces se va a parecer a un hombre sabio, con mucho conocimiento. Dice acá que edificó su casa sobre la roca, pero el que acata lo que dice el Señor. Pero el contrario a esto es un hombre que no que oyó también, pero hizo lo que le dio la gana y su casa la cimentó
en la arena. Linda casa, linda vida, lindas cosas, pero estaba cimentada en la arena. Mira los artistas, mírale su cara, mírale sus uñas, mírale su ropa, mírale su atuendo. Se miran pulcros. ¿Pero dónde han edificado? En la arena. Son unos drogadictos, son unos borrachos, son homosexuales, son prostitutas, hay lesbianas. Eso es lo que se mueve ahí, porque no han podido fundamentar sobre la roca. Pero tú y yo sí podemos fundamentar sobre la roca. Ahí edifiquemos, sigamos edificando sobre la roca, porque vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán ríos, vendrán tormentas a botar esa roca, pero no caerá a esa casa, pero esa casa no caerá porque está cimentada sobre la roca. Sigamos adelante. Que Dios bendiga tu vida y damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de conversar contigo a través de la palabra del Señor. Dios te bendiga.